Abrimos la conversación. Estoy con Olivia Rubio y Ana Catiria Salazar. Me da muchísimo gusto tenerles aquí. Gracias por la invitación, Ricardo. Gracias. Pues las presumo como grandes abogadas, criminólogas, en fin. Pero hay quien dice que son pitbulls. Está bien. Sí. Caso que toma no lo sueltan. No. Así somos. A ver, una rapidísima presentación. Tu máximo éxito en la vida como criminóloga, como criminalista, como penalista, ¿cuál es, Ana? Pues yo creo que haberme enfrentado a un sistema demasiado enviciado, tóxico y terrible, y haber obtenido en equipo la libertad de una mujer que tenía un sistema judicial. Escribiste un libro a propósito. Escribí un libro. ¿Cómo se llama el libro? En legítima defensa. Es el caso de... Es el caso de Yakiri, una chica que en legítima defensa le quita la vida a uno de sus agresores que minutos antes la había secuestrado, violado sexualmente, apuñalado, y pues era compadre de las autoridades capitalinas, hace algunas representaciones que le llaman. Y a partir de eso, pues... ¿Lograste sacarla de la cárcel? Y para proteger mi vida también, y darle a conocer a la gente lo que se vive en este sistema de justicia o de procuración de justicia y de impartición de justicia, pues escribí esta bitácora de hechos con Random House, ahora ya agotándose la primera edición, y me parece que es bastante Es un libro útil. buenísimo, porque sí, por un lado tocas de manera anecdótica cómo funciona el sistema judicial, sobre todo el de la ciudad. Exactamente. El Tribunal Superior de Justicia. El tribunal. Elías Azar está ahí como Elías personaje principal, en fin. A ver, ya te lanzo la misma pregunta para Yo presentarte a creo- la audiencia. ¿Cuál sería tu logro así profesional que más presumirías hoy? Yo tengo dos, bueno, quizá tres, pero voy a platicar No seas de modesto. dos. Más. Haber Bueno, pero intervenido, el más importante, pues. haber intervenido específicamente en dos leyes, en la Ley General en contra de la tortura, que incluso Juan Méndez, cuando vino para acá, la Juan conoció, Méndez es el relator especial de tortura de ONU. Ajá. de Naciones Unidas. Dijo que era la mejor ley que él había conocido y que habría que traducirla a diversas leyes y llevarla a otros lugares. Oye, en otros países te hubiera merecido por lo menos la Legión de Honor, ¿verdad? Bueno, Ese es al tu equipo, máximo al logro. equipo. Muy bien. Y la de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, que esa tardamos alrededor de 2 años con reuniones todos los miércoles con víctimas y con familiares de víctimas para sacar la ley. Aquí la semana pasada le dedicamos a hablar muchísimo de Ayotzinapa y no me voy a extender más, pero hay que decir que cuando se le preguntó a Murillo Karam por qué no había acusado a los presuntos digamos, responsables de la desaparición de los muchachos, de desaparición forzada, decía porque las penas son muy bajas, entonces mejor acusarlos por secuestro y crimen organizado. Órale. Y no por desaparición forzada. Y en efecto, tenía razón, es decir, había necesidad de legislar en materia de desaparición forzada. Hoy es distinto. Hoy es distinto, se equipararon las penas a las del secuestro, justo por esa razón, aunque desde mi punto de vista, la verdad es que ambas penas, bueno, tanto la de desaparición o las 3 de desaparición forzada y secuestro deberían de bajar. 140 años ni siquiera los puedes cumplir, ¿no? Exacto. Sí, hay una cosa un poco como exagerada, pero nos gusta, ¿no? Es como, La ¿quieres sanción, acabar? ¿Quieres resolver la impunidad? Pon sanciones de 200 años. Yo siento que ¿no? es un falso dilema, de nuevo. Es decir, en vez de bajar la impunidad, subimos las penas. ¿Y de qué sirve? Pues que solo cumplan con su deber, ¿no? Pues es show, ¿no? Le dieron 180 años. ¿No? En fin, traigo a la mesa una de las dos reformas, pero a lo mejor nos da tiempo de ver las dos, que presentó el gobierno de la República hace un par de semanas, y que como el ciclo noticioso es muy intenso, este tipo de asuntos, de iniciativas pasan como bola baja. Entonces estamos aquí, discute reforma educativa, que entraron al mismo tiempo, luego entramos a discutir la semana de Ayotzinapa y entramos a discutir guerra sucia y se nos pasó, y yo vengo insistiendo al equipo de producción que abordemos el tema de la iniciativa de Código Penal Único y la iniciativa de ley de amnistía. Ustedes conocen bien ambos temas. Déjenme comenzar con el primero y voy a traer el razonamiento que viene de la época de Felipe Calderón, quien, digamos, producto del reclamo de los procuradores locales, de la propia Procuraduría Federal, insistían en que las
la tipificación de las penas en nuestro país, Sí. los procedimientos, el tipo de criterios para fijar responsabilidad, e incluso el comportamiento de las autoridades, los operadores del derecho penal, pues varía dependiendo de la región donde estamos, ¿no? Por nuestro propio sistema federal, pues en efecto hay estados donde, por ejemplo, el abigeato, ¿no? Robarse una vaca es altísimo, hay otros donde pues ni vacas, o por lo menos no es el negocio principal, ¿no? Entonces de pronto te encuentras con que la pena por secuestro es altísima, en fin. Sí. Entonces traes en realidad como sistemas distintos conviviendo, lo cual se entiende desde el plano del federalismo, pero ciertamente desiguala. Sí. O sea, ejerces tu ciudadanía de manera distinta si estás en la Ciudad de México, si estás en Oaxaca o estás en San Luis. Voy a poner un ejemplo. Hoy el aborto es legal en la Ciudad de México y en Oaxaca recientemente. Si hubiera código penal único, pues podría ser o en todo el país legal o en todo el país estar prohibido. Y entonces hay una discusión bien interesante. ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos hacia la unificación del Código Penal? Yo ¿O considero mantenemos, que sí. digamos, de manera diversificada los sistemas? Les pido que elaboren a partir de su experiencia. Abonando al tema en particular como litigante, ¿no? Pudiendo observar las problemáticas reales del día a día de cada asunto en particular, no hablando de criterios que pudieran funcionar o no, sino el día a día, la talacha de la barandilla. Yo considero que sí hay una discrepancia en proteger el bien jurídico tutelado y sí merma la seguridad y pone en un alto grado de vulnerabilidad a la sociedad. Es decir, lo que comentabas del abigeato, pero también, por ejemplo, no es posible que se siga contemplando el robo de cabezas de ganado en el Estado de México más grave que un abuso sexual infantil. Y está, y existe, y entiendo la naturaleza de las entidades federativas y la autonomía en las mismas. Sin embargo, pues la historia cambia y nos tenemos que adecuar a que la sinergia de la evolución en la perversión, en la toxicidad de la sociedad, en esta misma problemática de corrupción e impunidad, llega a establecer los mismos niveles de inseguridad en todos los estados de la República. Y creo que un gran esfuerzo sí sería unificar el Código Penal, porque no puede ser que en un lado me sienta más protegida que en otro, cuando la lesión es la misma. Y como bien dices, sí podemos quizá establecer leyes especiales por ciertas características de funciones como agricultura, el tema del agua, dependiendo educación, salud. Exacto, comunidades indígenas, evidentemente encontramos regulaciones especiales que no centran la atención, por ejemplo, Oaxaca, como decías, y Ciudad de México, pero me parece que el Código Penal único sí abonaría a establecer un criterio de protección generalizado para todo el país. Olivia. Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. Como pros sí pudiera encontrar y además que a lo mejor los tipos penales que son muy disímbolos en ciertas entidades federativas se pudieran unificar de la mejor manera. Vamos a poner un ejemplo. No sé si recuerdan que el caso de los porquis no se pudo castigar. Caso de Veracruz. De Veracruz. Que violaron a una compañera suya en compañera de escuela. Así es. Una violación equiparada. Una violación, no se pudo castigar como violación porque lo que faltó fue el elemento subjetivo diferente al dolo. Uh-huh. Es decir, no se podía comprobar que el actuar de los chavos fuera con la finalidad lasciva, ¿no? Tuviera un fin lascivo. Y es que el tipo penal es bastante malo. En Veracruz. En Veracruz. Entonces, a ver, perdón, vamos a abrir la lupa ahí. Debe ver si mi memoria no me falla. Fueron a un bar, un grupo de chicas y un grupo de chicos. 3 chicos suben a una compañera suya de escuela y empiezan a abusar de ella en el coche. Sí, quizá confundiéndose en algún momento alguno de ellos de que ella estaría dispuesta, pero en realidad ella cuenta que fue martirio. Y luego llegan a casa de uno de ellos y a fuerza uno de ellos la desciende a un cuarto que estaba en el sótano y ahí abusa de ella. Sí. ¿Cómo que no había lascivia? En el coche, cuando van en el coche, hay hay tocamientos y esos tocamientos llegan a tener introducción. Esa introducción no pudo comprobarse que fue con fin lascivo. Pero si ella dice que no fue con fin lascivo, de su parte se destruye la Pero posibilidad. es que el fin lascivo tiene que ser del actor.
es decir, de quien comete el acto. Fue, por supuesto, a ver, es que aprovechan estos tipos penales que tienen estos elementos que son de difícil comprobación. Tengo aquí, perdóname, define lascivo, porque yo estoy dando por sentado que todos nos entendemos. ¿Qué quieres decir con fin lascivo? Una intención erótica, sexual. Exactamente, con una intención tocamientos sexual. Sexuales que no tenían intención sexual. Sí, a lo mejor seguramente le estaba tomando medidas para un vestido o algo así. Bueno, la sentencia, la sentencia eso es lo que dice. Y los jueces. Y por supuesto que es una de las sentencias que más críticas recibió, no solamente por parte de las abogadas feministas, sino por parte, pero esa es la sentencia que salió. Aprovecharon este elemento, que es un elemento, cuando decimos es un elemento subjetivo, es un elemento que no se nota, es decir, si tú ves a una persona, le puedes notar el fin lascivo o no, ¿sabes? Esta es la diferencia. ¿Y quién define? Pues define el juez. Yo recuerdo que el juez decía que él había tenido muchos cursos de género. De perspectiva de género, seguro. Conozco otros jueces que también dicen lo eso mismo. ¿Hacia dónde ibas? Esto pasa porque en Veracruz el tipo penal es muy laxo. Sí. Ahora, ¿por eso tendríamos que tener el mismo tipo penal idéntico en todo el país? A ver, podría ayudar, digamos, a hacer una unificación de tipos penales, quitar, digamos, estas configuraciones de tipos penales que son bastante malas y que se aprovechan para darle salida a quienes se les quiere dar salida. Eso pudiera ayudar. También entiendo que hay la posición en la que dicen, vamos a hablar, por ejemplo, del aborto. La interrupción legal del embarazo se puede hacer el día de hoy en Oaxaca y en la Ciudad de México y no en el resto del país. Sin embargo, sí ha habido este avance, incluso de manera pedagógica en cada entidad federativa, para que no sea simplemente una imposición. Es decir, me parece que hoy, incluso en un hospital en el Bajío, quizás sería muy complicado lograr una interrupción del embarazo, a diferencia de aquí en la Ciudad de México. Entonces, si bien a lo mejor no está penalizado allá antes de las 12 semanas el aborto, quizá materialmente sea imposible, o incluso la persona, la chica que tenga una interrupción del embarazo, pudiera ser señalada de manera distinta a lo que sucede aquí. Entonces, por supuesto que tiene sus pros y sus contras. La otra posición es, bueno, y entonces si hay un código penal único, quizá estos avances de las entidades federativas se reviertan. Me parece que ese es un falso debate porque no podría revertirse los derechos ya ganados. Exacto. En razón del primero constitucional. A ver, déjame jugar el contraargumento, ¿no? Es un poco la tarea que luego me toca jugar aquí de abogado del diablo. Me voy a salir de la materia penal, me voy a meter en la materia civil. Si no me falla la fecha, sobre 1929, la Ciudad de México legalizó el divorcio. O sea, los abuelos nacieron cuando no era permitido divorciarse. Y si ustedes revisan la prensa de la época, hablaban de cómo la autoridad de la Ciudad de México iba a destruir la familia, iba a acabar con ella. Para 1937 todo el país, estado por estado, ya había legalizado el divorcio. Muy probablemente las uniones del mismo sexo, muy probablemente el aborto, que tú los llamas derechos, digamos, progresivos o progresistas en su ideología, vayan a recorrer lo mismo. Y yo me pregunto si no es más saludable que lo recorran desde la ruta del divorcio, es decir, que cada entidad con respecto a su ideología, con respecto a su creencias, sus valores, no es lo mismo Guanajuato que Nuevo León, que Oaxaca, vayan avanzando los derechos y no imponer desde la federación, desde una norma única. A ver, Ana. Bueno, primero existe la oportunidad de participar en esta votación, de estar a favor o en contra. Sin embargo, creo que hay cosas que ya no pueden esperar para mañana. O sea, si estamos hablando de una estructura moral hecha porque en Guanajuato les funciona, eso no quiere decir que los derechos
que se necesitan adquirir puedan estar a merced de esos condicionamientos moralistas. Porque entonces pues no estaríamos avanzando nunca en razón de ello, ¿no? Si ellos no hubieran podido quizá admitir el matrimonio igualitario o el divorcio desde aquel entonces, quizá nunca lo hubieran hecho, porque es más la protección y más en este país tan prejuicioso y lleno de estos miedos. Yo lo que veo es muchísimo miedo de piensa perder. El día siguiente, o sea, si el día siguiente hay más votos de diputados de Veracruz, por cierto que hay muchos diputados de Veracruz, la cuarta entidad con más población. Y vamos a poner que el Estado de México vota todo conservador, porque el PRI le ha dado por votar conservador en estos argumentos, pues de pronto va para atrás el aborto. O sea, había legalización en la Ciudad de México, la había en Oaxaca, la mayoría de los electores son antiaborto y sacamos un código penal único donde echan para atrás el aborto. Eso puede pasar. Bueno, claro, todo puede pasar si se juntan y se ponen de acuerdo, ¿no? Pero tendríamos que apostar a la tendencia de nunca revertir la adoptación de derechos que ya se tienen, y me parece que hoy en día la sociedad civil sí juega un papel muy importante. Antes quizá el ejercicio del poder o esta dispersión de toma de decisiones en el Congreso, en las entidades federativas, solo atañe a los servidores públicos. Me parece que hoy ni siquiera la sociedad permitiría un retroceso. Considero que lo que les da miedo un poquito también es perder la autonomía en el control de estas imposiciones de sanciones, como lo vimos en Veracruz en ese caso. Hay intereses creados y eso no lo podemos dejar de ver. Y se juegan muy puntualmente en cada estado. Ahora, Olivia dice, esto es un falso dilema. Ya recibí queja vía redes sociales. Diego Concha, que seguramente este será el tema que abordará mañana en su análisis semanal. Si es un falso dilema. A ver, ¿por qué falso dilema? Bueno, a ver, antes de eso, yo solo quiero decir, hacer una puntualización. Me parece que el derecho civil no es lo mismo que el derecho penal en este sentido. Tú puedes decidir si divorciarte en la Ciudad de México o divorciarte en Veracruz. Puedes hacer el divorcio, tramitarlo aquí o allá, e incluso pudieras decir, mi domicilio lo tengo en Veracruz porque mi madre, mi padre, algún amigo vive en Veracruz. Pero no decides en qué entidad federativa te cometen el delito. Entonces, si... Pero a ver, tú decides dónde, por ejemplo... casarte, por ejemplo. Claro. Yo y te riges bajo esas leyes. Pero si en efecto te roban, pues es un poco o te obra del violan, azar. O incluso... El resultado del delito es es la entidad que conoce. Incluso, por alguna razón, yo me encuentro en ese momento en gestación y por alguna razón que no tiene que ver con mi deseo, en este momento aborto, como sucedió con Dafne, estaba incluso trabajando cuando sucedió. Ella no decide en qué momento realizar la interrupción del embarazo. Ese aborto, que fue un aborto espontáneo y después se demostró, no lo hubiera hecho en una de las entidades más conservadoras, ¿no? A ver, ya te entendí. En efecto, a ti te ocurren los crímenes un poco azarosamente. Exactamente. Ahora, eso me llevaría a concluir que el Código Penal y que las instituciones que persiguen la justicia penal tendrían que ser homogéneas en todo el territorio, mismos tipos penales, mismos procedimientos. Hoy tenemos mismos procedimientos. No, los tipos penales o las consecuencias son las que cambian, pero he ahí el punto, bueno, al menos en lo personal. Es importante aclarar al público porque en efecto el Código de Procedimientos Penales sí es nacional. Ese es nacional. Así es. Ya no puedes, las pruebas, ¿no? El tipo de... La obtención, ¿no? Los juicios, en fin. Pero la discusión es concretamente tipos penales. Déjenme irme a corte y volvemos.
vuelta 97.7. Me acompañan Ana Katiria Salazar y Olivia Rubio, ambas criminólogas, abogadas, penalistas. Estamos hablando del Código Penal Único. A ver, Ana Katiria ya se decantó claramente por qué sí, Código Penal Único, y aquí había nada más una discusión que lo voy a poner en estos términos, ya con más temor fundado que con argumento jurídico. Hoy tenemos una mayoría, por lo menos que se asume progresista. Hay que decir que en esa mayoría progresista hay algo de conservadurismo, o sea, no es cierto que Morena es uniforme en sus valores, pero ciertamente hoy hay una mayoría, si sumamos a los distintos partidos, que estarían con una visión más progresista. Dejen plantearlo así, estarían más pro legalización del aborto que anti. Claro. Pero pues mañana este país ha dado vuelcos muy impresionantes y un día podemos tener una mayoría muy conservadora. A ver, vean lo que pasó en Brasil, ¿no? Pasaron de el experimento Lula da Silva al experimento Bolsonaro y la población se volcó. En ese sentido, el federalismo es un mecanismo de pesos y contrapesos contra estos, digamos, movimientos bruscos. Entonces, mejor, pues estado por estado se van modificando. Es una manera de ir variando poco a poco. Y eso permite pues que no bascule todo de un lado ni del otro, sino que cada región con sus valores vaya impulsando. Y desde esta perspectiva yo vuelvo a preguntar si un asunto tan subjetivo como es tipificar un delito, porque no deja de ser subjetivo, no debería responder a los valores y la identidad de cada región. Perdón que insista para poder pasar a una cosa más digamos, más complicada, que es lo que están enfrentando las autoridades, los operadores del derecho con tantos códigos. Pero déjenme cerrar con este tema. De Lula a Bolsonaro, México puede vivir una cosa así. ¿Qué claro. pasaría con el Código Penal Único en ese momento? Claro que puede vivir, y no solamente Brasil, hay en el mundo varios ejemplos de cómo hoy la derecha, digamos, o el conservadurismo está tomando fuerza. Sin embargo, me parece que en México tenemos una ventaja en este sentido. Las instituciones cambian paulatinamente, también las que tienen que revisar la actuación de las otras. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, una corte que seguramente va a cambiar en estos años su composición y tendrá que revisar lo que suceda el próximo sexenio. Vamos a suponer que se dé ese cambio. La corte cambia más lentamente. Esa es la razón por la cual estas instituciones como la Corte tienen cambios lentos, tienen cambios que son más pausados. Y yo me abocaría que el derecho penal es de estricta aplicación y justamente lo que hay que exigirle a las autoridades es que esa forma tan escrupulosa de poder cuadrar una conducta a un tipo penal que esté descrito en la ley. No me interesa cuáles son los argumentos sociales, moralistas, religiosos de un Estado de la República. Creo que la vocación de la ley es tutelar bienes jurídicos y para ello creo y considero que no puede ni debe estar a condiciones subjetivas, porque eso vemos todos los días, incluso en los mismos estados, dependiendo qué ministerio público te toque, dependiendo qué juez caiga el asunto que estás representando, es la visión con lo que lo ves. Y si regresas al mismo punto, no te estoy pidiendo tu opinión, quiero una adecuación de la conducta a la ley y por ende un resultado meramente... Bueno, pues a ver, vamos a suponer sin conceder, como dicen ustedes. Ya estamos en 1836, vuelta al centralismo en todos los temas, Guardia Nacional, Código de Procedimientos Penal Único, Código Penal Único. A ver, eso funciona, dicen, para enfrentar la violencia. El federalismo estorba, que es un poco lo que le vengo oyendo a los secretarios de Seguridad Pública, a los procuradores, al gobierno nacional. Cuénteme cuáles son los problemas que enfrentan estos operadores del derecho producto del federalismo y por qué vale la pena también en este tema apostar por el centralismo. Yo creo que lo que hablábamos hace rato es este celo o este temor de perder o no la autonomía, ¿no? El estar vigilado por órganos de control que verifican un mismo criterio, pues sí limitan el actuar y digamos que reducen el negocio. Y perdón que lo diga así de claro, pero lo podemos ver que cuando se está frente a causas,
porque cuando son casos de derechos humanos y tan delicados que se exige una estricta aplicación de la ley, se convierten en causas, hay que estar mendigando una actuación mucho más sensible, humana, sin prejuicios. Pero a ver, te entiendo cuando dices hay voces en los estados que quisieran mantener el federalismo penal, pero ahora te lo pregunto del otro lado, Ana, es decir, ¿por qué surgió la necesidad del Código Penal único? ¿Qué dice la policía? ¿Qué dice la Guardia Nacional? ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué problema plantea el hecho de que tengamos códigos diferentes en los estados? Para la seguridad, para luchar contra la violencia, ¿no? Y esta sistemática violación a derechos humanos que estamos observando. En el día a día, en la operación, eso es lo que comento. Justamente la diferencia de protección a los bienes jurídicos tutelados no puede ser tan distinta o tan distante una de otra, y no podemos en un lado volcarnos a proteger algo que resulta tan primordial y en otro lado sentirte en un estado de vulnerabilidad cuando tu estado vecino sí protege ese bien tutelado, sí considera que deba ser aplicado de esta manera, ¿no? O sea, creo que deja también en un amplio rango de imposibilidad a los propios servidores públicos para proteger los bienes jurídicos que sí se hacen en otros lados, y de plano te dicen, perdón, abogada, pues es que no puedo aplicar, oiga, pero es que acá sí, pero aquí no, y no puedo ir más allá, justamente por esta limitación de la aplicación de la ley. La heterogeneidad de códigos penales es un elemento a considerar para explicar la violencia que tenemos hoy. No, y sobre todo la impunidad, la dificultad para que se encuentre castigo. No lo creo. Justo en ese sentido, me parece que los problemas para perseguir los delitos no parten de que tenemos diferentes códigos penales. Pero es un verdad. Código en Veracruz, ¿Local? como el que tenemos en la Ciudad de México, para los porquis, los tendré en la cárcel, ¿eh? Cierto, sí. Pero yo creo que los problemas de la criminalidad que tenemos el día de hoy en México, no creo que sea la única razón sean los códigos penales distintos. Ahí va. Yo creo que tenemos muchos problemas de macrocriminalidad, es decir, se cometen en un lugar, tienen efectos en distintos lugares, y aún así, teniendo la posibilidad de perseguirlos con distintos códigos penales, aún así no lo logramos. Otra cuestión es, si nosotros vamos a ministerios públicos, agencias de ministerios públicos, e incluso con jueces de primera instancia, los jueces de control o con jueces de juicio, tienen distintas capacidades, digamos, distinta forma de bajar el derecho, distinta forma de juzgar, distinta forma de entender. Y no quiero decir que sea mejor o peor, pero sí es distinta. Y bueno, sí, voy a tener que decantarme por decir, hay lugares donde de verdad cuesta mucho trabajo litigar porque los operadores del sistema jurídico no están verdaderamente bien capacitados. Entonces, por más que tengamos un código penal único, si estas rangos de capacitación menores o mayores continúan, pues entonces los problemas vamos a tenerlos de la manera que le estamos teniendo ahorita. El Código Penal único no te resuelve la heterogeneidad en el ejercicio del derecho. Así es. Pero abona en para algo. resolver. Y el tema de la capacitación y sobre todo sensibilización. Nosotras estamos impulsando y levantando la voz para que se concatene lo legal con lo humano, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando que les da juntitis y capacititis a todos los... Y nadie internaliza el motivo real de esta evolución de la ley o de las propuestas que hoy surgen. A ver, voy hacia la siguiente pregunta. Déjenme regreso al caso Ayotzinapa, que nos ayuda como anécdota para lo que estamos hablando. Recordaba hace un momento que el procurador Murillo Karam prefiero procesar a estos imputados por secuestro, porque ahí sí hay una pena alta y por lo tanto no alcanzan fianza, que por desaparición forzada, que entonces no tipificaba con la misma gravedad. Sin embargo, responden otros, tiene usted razón, excepto que desaparición forzada sí existe en Guerrero, y en Guerrero sí está tipificado y sí tiene penas muy altas. Bueno,
Esto hace que no solamente tengamos un problema hoy de heterogeneidad regional, sino que no empatan nuestro código federal con los códigos locales. Y eso todavía vuelve pues bastante más esquizofrénico el asunto. A ver, ayúdenme a explicar qué va a pasar. O sea, todo va a ser federal, digamos, va a haber un solo criterio para los delitos federales y los delitos locales, o qué ocurre con el Código Penal único. Va a ser como el Código Nacional, es decir, vamos a tener un Código Nacional que todos los tipos penales van a estar definidos con los mismos elementos y quizá también ayude para esto. A ver, si nosotros podemos castigar una misma conducta con dos tipos penales, es que estamos mal. Es lo de estricta aplicación. Otra vez, Ana, ¿me puedes dar una clase? ¿Qué es un tipo penal? Es un delito. El tipo penal es una conducta descrita en la ley. Como es delictiva. Decir, como delictiva. Aquel que prive de la vida a otro. Homicidio. Ese es el tipo penal. Lo normativo, la descripción teórica de la conducta. Es el diccionario de los delitos. Exactamente. Bueno, y hoy tenemos un diccionario para en cada región estado. Y además uno para la federación, otro para los estados. Exacto. Y por ejemplo, el ejemplo que acaba de decir Olivia me parece magnífico con lo de Ayotzinapa. ¿Por qué quieres aplicarme un tipo penal solo porque tenga mayor sanción cuando ni siquiera vas a poderlo probar? Porque el delito de secuestro, el tipo penal requiere ciertas conductas. Entre uno, que compruebes la privación de la libertad. Dos, si es con aras de pedir un rescate, que compruebes la petición del rescate en el supuesto del secuestro y no solamente de la privación de la libertad. Entonces, ahí es a donde nos tenemos que acotar, porque si no estamos al arbitrio de estas consideraciones que, a ver, con qué se siente más satisfecha la víctima. ¿Algo más que agregar a propósito del Código Penal único? Pues yo creo que le falta mucho por decir a Olivia sus grandes capacidades, y a mí me encanta escuchar la propuesta de justicia transicional, sí, que sería importante. Traemos también el tema de la ley de Olivia amnistía, justamente, sí. Pero quería nada más, antes de pasar a la ley de amnistía, que también la presentó el gobierno, si hubiera algo más que decir. Ambas se decantan entonces a favor del Código Penal único, punto. Sí. Me parece que puede ser un avance. Tiene más pros que contras. Tiene más pros que No contras. tienes duda. No tengo duda de que tiene más pros. Okay. Muy bien. Y que se pueden combatir los contras. Que los contras van a continuar. Okay. Y excepto si se emprende una política de capacitación, de homogeneización de capacidades, es decir, tendría que ir acompañada de ello. Así es. Y si los contras no en el camino se vuelven demasiado grandes. Muy bien. Ahora, presentó el presidente la iniciativa. Yo les pregunto si hoy en las cámaras, diputados, de senadores, puede haber una variación importante de lo que está presentando, o como pasa al presidente sus pelotas, vean nada más lo que ocurrió con educación, puede ir sin modificación de una sola coma. Yo creo que puede ir sin modificación de una sola coma por la integración del Congreso, no porque no necesite modificación de puntos y comas. Ya está haciendo análisis político. Sí. Bienvenida a la mesa. Ahora, el PAN lo propuso, el PRI lo propuso. ¿Con qué cara ahora saldrían a decir, no, viva el federalismo contra el Código Penal único? No, bueno, pero sobre el Código Penal sí. único, no, me parece que no hay ¿Qué más razón, sí, no hay razón para que los partidos se opongan a un código. Lo das por hecho. Yo lo doy por hecho. O sea, el falso dilema es sí o no, ya pasó. De nuevo, a ver, si en el camino los contras se vuelven más grandes, es decir, vemos que quizá la parte conservadora empieza a tener una mano mucho más fuerte en los tipos penales, me parece que tendríamos que darle de regreso y quedarnos sin Código Penal único. Ahora, y cuestionarlos porque lo hacen, porque ahí sí yo dentro de Morena hay convocaría a la visiones sociedad distintas. Mi civil. amiga, colega Lili Telles es senadora morenista y está en contra de la legalización del aborto. O sea, Así dentro es. de Morena mismo podría ocurrir que esas voces, por ejemplo, dijeran, no, este es el momento para prohibirlo en todo el país. Quizá lo que tendremos será un baremo de cómo estamos en el país en razón de las facciones conservadoras o las facciones Ahora, un poco aparte más. del aborto, ¿hay algún otro tema que sea así de preocupante sobre los derechos y la visión progresista? Sí, yo creo que sí, en la determinación justamente los elementos de los tipos. Es que es algo muy técnico, pero A ver, ok. justamente, por ejemplo, para decidir en qué momento las o los adolescentes pueden tener relaciones sexuales, en qué momento pueden decidir sobre su cuerpo, cuándo es un estupro,
cuando hay violación. O sea, delitos sexuales, Delitos que es donde sexuales, el tema sí. de los valores y la Sí. identidad cultural pesa. Sí, me parece que sí. E incluso, por ejemplo, cuando decidimos los tipos penales, se definieron los tipos penales para desaparición y desaparición forzada, también hubo ahí una cuestión que esto no tenía que ver con ser progresista o no, pero sí con técnica penal. Entonces, ahí tendríamos que estar Ahora, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Y el tema de delincuencia si organizada. las voces, digamos, más conservadoras, en el sentido valórico del término, ganaran fuerza, ustedes, si estás hablando de Morena, debería echar para atrás, o quién tendría que echar para atrás. Bueno, yo no me asumo, Ok. pero ¿Qué sería usted? ¿Quiénes serían? Tendríamos, es que usaste la primera persona del plural. Ok, Y sí, te pregunto, quizá- ¿quiénes son nosotros? Ese nosotros que tendría que echar para atrás. las y los penalistas, Ok. que estamos a favor del Código Penal, sí. Muy bien. Y también yo creo que es importante establecer, por ejemplo, cómo se ha querido aplicar el tipo penal de delincuencia organizada, unificar criterios que no atañe a toda una delincuencia organizada. No puedes mezclar el agua con el aceite pensando que vas a encontrar un Es que resultado me hace pensar, Olivia, tengo cohesionado. que abordar el tema de amnistía, pero es que me hace pensar, a ver, yo estoy en contra de cómo hicieron las reformas a propósito del Código de Procedimientos Penales y sobre todo con el tema de la privación de la libertad. 19 ¿No? Constitución. Es decir, lo que se hace son una serie de reformas para aumentar las razones para la privación, que nos mete en, la verdad, en un choque de trenes a propósito de derechos humanos. A mí me parece esa una visión súper conservadora. Así es. ¿No? Y yo no vi que nadie del grupo ustedes haya podido echar para atrás esa iniciativa. Pero salen del juego también muchos otros que no deberían. El público podría estar viendo la sonrisa que me acaban de echar. A ver, di en palabras lo que acabas de decir con tu sonrisa. O sea, Esa les era- ganó la visión más conservadora, los derrotó. Esa era una promesa de campaña del presidente. No hay lo que pueda echar para atrás esas promesas de campaña. No Entonces, el hay- presidente prometió subir las condiciones, los requisitos, los argumentos para privación de para la libertad, prisión- ni modo. Sí, para prisión preventiva. Los delitos que se podía darle prisión preventiva. Él dijo, quiero que más delitos sean de prisión preventiva. Y lo logró. Pero nunca fue una promesa de campaña un código penal. En único. aborto dijo que se vaya a referéndum, a plebiscito, porque estos son temas que dividen. Quizá lo que pasó es que ya se acercaron con él a platicarle que los derechos no se ponen a votación. ¿Y cómo sabes que quizá yo lo escuchó? Ley de amnistía, ya ver, vamos a movernos, creo que vamos a tener mucho que hablar, pero bueno, por lo que entiendo, si les entrego una bola de cristal, esto va a pasar tal cual. A ver, paso a ley de amnistía, que merecería casi una conversación como la que acabamos de tener, la verdad es que el Código Penal nos lo completó, pero sí les rogaría una última reflexión. El presidente desde su campaña, así como planteó prisión preventiva, planteó también amnistía. Y cómo hay desgarre de vestiduras, cómo quiere amnistiar a los criminales, de qué está hablando, mañana van a soltar al Chapo, bueno, al Chapo ya no lo pueden soltar, No. pero recuerden todos los argumentos, en fin, ahora hay una ley de amnistía que en realidad es bastante edulcorada, tiene leche deslactosada, en fin, y al mismo tiempo es un paso hacia la amnistía. ¿Me dan su rebote, su opinión al respecto, Ana? Yo solo puedo ser muy breve y en lo que respecta a mi materia, y me gustaría dejar el espacio para Olivia que resta, pero me parece una solución cutánea a ciertos ¿Tienes algo así eventos. como de maquillaje? Exacto, así como que Ok. por encimita, como Ya. de atole con el dedo, porque Epidérmica. Ya te exactamente. entendí. Porque nos vamos a encontrar que es una solución a hechos del pasado y que solo podemos resolver en una etapa que ya se inicia, pero no ve hacia el futuro, ¿no? Y hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso respecto del movimiento de Marea Verde para la despenalización del aborto, y justamente hablaban de despenalización, no amnistía. No podemos hablar solamente de amnistía y proteger un derecho que asumimos ultrapersonal para pensar en una solución a futuro, ¿no? Además que la amnistía es una figura que ya existe de manera local en los estados. Cuando se le solicita al gobernador, esta persona fue enjuiciada, procesada con una violación al debido proceso terrible, te pido, gobernador, que te pronuncies al respecto, y siempre ha existido la posibilidad de que se haga. El perdón. Pues sí, pero hay temas que no se requiere un perdón, como el tema del aborto,
No te estoy pidiendo que me perdones, te estoy pidiendo que me reconozcas un derecho personal. Y por otro lado, creo que en temas de violación a derechos humanos, de violación al debido proceso, es una figura que ya existe, quizá mal implementada para figurar en una propuesta muy popular por parte del presidente, pero no está sacando el hilo negro. Creo que sí hay una propuesta que puede resolver, ahora sí que lo que el presidente trató de decir. Tu reacción. Ok, a ver, específicamente sobre la ley de amnistía, tiene diferentes lecturas. Me parece que con la ley de amnistía sí se reconoce que hay problemas en un sistema jurídico. Es lo primero que estamos reconociendo. Que el sistema jurídico ha condenado injustamente. Exactamente, esa es la primera lectura. Después, dependiendo de los incisos, es dependiendo del tipo penal o del delito que se está amnistiando. En el delito, por ejemplo, de aborto, me parece que ahí hay otra cosa que también se dice, es no criminalicemos a las mujeres por decidir sobre su cuerpo. No es simplemente el sistema ha fallado, sino pensemos en que eso no suceda. Pero la ley de amnistía no es la forma correcta. La forma correcta, de nuevo, es la modificación en los tipos penales, porque la amnistía solamente sería a nivel federal, es decir, un aborto que se persiga a nivel federal, me parece que solamente pudiera suceder en IMSS, ISSSTE, o cuestiones de este tipo. Por ahí decían que son 15 mujeres, que solo a 15 mujeres les tocaría la amnistía, que me parece que son muchas. Y además solo sería hacia atrás, es decir. Luego también están campesinos que hayan sido procesados por cultivar estupefacientes. Todo ahí lo también que tiene que ver con drogas, digamos. Pero ahí me parece también que si no es en el marco de justicia transicional, tampoco es muy trascendente. Primero porque en los hechos, si estos campesinos están siendo procesados o ya están sentenciados por esas razones, quiere decir que hubo incluso personas que los obligaron a hacerlo. O sea, te quedas con la idea escotánea, no alcanza, no sirve, no resuelve esta iniciativa de amnistía. Me parece que debe de estar dentro del marco de la justicia transicional. O sea que tendríamos que hablar de una ley de justicia transicional Así para es. completar la historia. Así es. Cuando hablamos de eso, porque ya se nos acabó el tiempo. El día que tú nos digas. Sí, en breve, había venido justamente Jacobo Dayan ya a tocar el tema. Vamos a hacer una mesa en breve para hablar de justicia transicional y ahí podemos dedicarle tiempo a decir por qué esta ley de amnistía, a diferencia del Código Penal único, despierta su rechazo, el de ustedes dos, que hablan en primera persona del plural, y hoy me sumo. Muchas gracias. Nos vamos a corte. Gracias. Regresamos.